Este es nuestro tema de análisis en el informativo USA. Saludamos a esta hora a Carlos Jornet, es el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Bienvenido a NTN 24. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por el llamado y por seguir interesándose por este tema que a todos nos preocupa. Señor Jornet, hemos visto cómo el blackout informativo en Venezuela es progresivo. Se han cerrado emisoras de radio, se han cerrado canales de televisión, periódicos a los que ya no se les ha permitido imprimir en papel, han tenido que moverse a digital y ahora viene una censura de Internet. ¿Qué significa este bloqueo temporal a la red X para los ciudadanos venezolanos en un momento donde hay ausencia de información oficial y donde se registran casos de detenciones, torturas y encarcelamientos? Bueno, yo creo que significa un paso más en esta degradación institucional que lleva ya varios años y que tal vez comenzó justamente por perseguir a periodistas y a medios, por cerrar medios de comunicación, por tratar de ahogar a toda voz disidente, a toda voz independiente, a toda voz crítica, y que se ha traducido ahora en esta parodia electoral. Yo recién escuchaba en los mensajes que ustedes reproducían del presidente, el actual tirano, Nicolás Maduro, que hablaba de vacío de poder en Estados Unidos, de cumplimiento de acuerdos, que Estados Unidos debe cumplir los acuerdos que se firmaron en Qatar. Hablaba de violación de normas por parte de la red X, de incitación al odio, cuando en realidad son todas cosas que pueden perfectamente aplicarse a su régimen de gobierno. Un régimen al que muchos eh, gobiernos de la región, supuestamente progresistas, todavía dudan en calificar de dictadura, que algunos, los más atrevidos, empiezan a hablar de dicta blanda, cuando claramente es un gobierno que pasó de una democracia imperfecta a una autocracia para terminar siendo hoy una lisa y llana tiranía, es decir, un gobierno que no duda en apelar a los métodos más crueles, a terminar de censurar toda expresión popular como la que se hace, por ejemplo, cerrando o suspendiendo por varios días la red social X o invitando a desconectarse de WhatsApp. Lo que se busca claramente es ahogar la expresión popular, ya es decir, ni siquiera aquellos que ejercen el periodismo, sino terminar de acallar a toda la ciudadanía para intentar de ese modo mantenerse en el poder de modo totalmente ilegal. Señor Jornet, buenas noches. ¿Y cómo pueden los venezolanos esquivar esa censura de las plataformas sociales? ¿Puede uno usar, por ejemplo, el VPN, servidores proxy, o eso también podría bloquearlo el régimen de Maduro? Bueno, la verdad no sabemos hoy con qué tecnología disponen, porque claramente han sido aconsejados y de algún modo también provistos por algunos gobiernos que utilizan la censura como método para permanecer en el poder y para prolongar su gobierno tiránico, dictatorial, ¿no? Es decir, ustedes mencionaban recién que la censura de Venezuela es similar a la de China, a la de Turkmenistán o a la de Corea del Norte. Bueno, varios de estos gobiernos son los únicos que han apoyado el declamado triunfo electoral del 28 de julio, que en realidad todos sabemos que fue una farsa electoral y que aún hoy no se quieren mostrar las actas. Entonces, bueno, la verdad es que pueden disponer de mecanismos para intentar bloquear aún más la comunicación ciudadana, pero creo que lo que no van a poder apagar, lo que no van a poder acallar, es la voluntad de cambio que se ha expresado en las urnas y que incluso el periodismo, que tiene tantos años de persecución, donde prácticamente ya no quedan medios independientes, por lo menos en la superficie, a la luz del día, pero sigue existiendo soterradamente. Por eso se explica que en los últimos días haya tantos periodistas que hayan sido detenidos, que hayan sido encarcelados,
porque son periodistas que a lo mejor estaban trabajando muy sigilosamente por debajo del radar para que no ser detectados, pero que con esta expresión de cambio popular han salido a las calles a tratar de reflejar esa situación social, esa eclosión social que se estaba produciendo, y ahí el régimen no le quedó otra más que volver a intentar sofocar de ese modo, con violencia, apelando a las fuerzas del orden para intentar restablecer un proceso que claramente está condenado a terminar y a dejar el poder, que creemos que es el único camino posible. Pero más allá de eso, el periodismo se va a seguir expresando, la gente va a seguir buscando resquicios para poder hablar, para poder expresarse y para poder también seguir reclamando por que se respete la institucionalidad, que se respete el proceso electoral que se convocó y que claramente esta vez resultó adverso para el gobierno. ¿Cómo enfrentar ese miedo que hay a que sean hostigados, a que sean reprimidos los periodistas y los ciudadanos? Los periodistas que viven en Venezuela en este momento están atemorizados de salir a cubrir y están bajo resguardo. Y los extranjeros que están llegando y están cubriendo, los están expulsando del país. Exacto. Sí, sí, ha habido muchos casos o que se les impidió directamente el ingreso o que posteriormente fueron deportados. Pero sigue habiendo algunos periodistas en Venezuela y otros que están desde fuera del territorio venezolano, pero que siguen intentando informar sobre lo que ocurre en Venezuela. La verdad, es una situación muy compleja donde el temor es entendible, pero también es valorable el deseo de la gente de que se produzca un cambio, de que realmente haya un gobierno que busque la paz, que busque recuperar las instituciones y sobre todo que lleve nuevamente a Venezuela a un camino de crecimiento, porque la mejor explicación de lo que ha pasado en las elecciones de julio pasado es que el pueblo está cansado, está harto de una situación económica que se ha ido deteriorando y de este clima de persecución, de silenciamiento que impone Maduro. Y este discurso, bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Es un discurso que claramente está alejado de la realidad, un discurso que intenta reflejar que el resto del mundo está equivocado y que el régimen de Maduro es el que tiene razón, que sigue hablando de la revolución bolivariana cuando Venezuela ha tenido una caída brutal de su capacidad productiva, tiene más de 7 millones de habitantes fuera de las fronteras del país y que se están instalando en distintos países latinoamericanos, en países europeos, en Estados Unidos, buscando un progreso que no pueden encontrar en su patria. Muchísimas gracias, señor Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información en la Sociedad Interamericana de Prensa. Muy buenas noches y gracias por participar hoy en el informativo USA. Gracias a usted. Hasta pronto.